Buenas noches, amados hermanos. Les damos la cordial bienvenida y en esta hora me es un honor presentar a nuestro pastor, Rommel Monroy, con el tema en la academia, La fe en Dios, parte 2. Les pido que lo recibamos con un aplauso, por favor. Buenas noches, pastor. Bienvenido. Qué emoción. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Qué bendición estar nuevamente en esta academia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ser parte de la academia? No tienen ni idea de lo que están diciendo, pero gracias a Dios que están aquí y gracias a Dios porque el Señor en su gracia los ha seleccionado, los ha escogido de ser esta, voy a decirlo de esta manera, primera generación de la Academia de Ministerios Casa del Rey. Gracias a Dios. Qué bendición. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar con la pastora Lidia la fe en Dios parte 1. Esta es la fe en Dios parte 2. La fe en Dios Reload. Así que entremos en acción. Romanos capítulo 10, versículos del 8 en adelante. Dice de esta manera la palabra del Señor, Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra ¿de qué? ¿Sí estamos todos? Romanos 10, capítulo 10, versículos del 8 en adelante. Va de nuevo, verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra ¿de qué? Fe. De fe. Diga conmigo, palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que el Señor Jesús, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Digo, palabra de fe. Esta es la palabra de fe que ¿qué hacemos con ella? Que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si usted no va a predicar palabra de fe, si usted no va a enseñar palabra de fe en su grupo de amistad, mejor no la enseñe. Lo que nosotros anunciamos y hablamos es la palabra de ¿qué? De fe. Estamos para inyectar fe. Estamos para predicar fe. No podemos llegar a un grupo de amistad y decir, hermanos, pues ojalá Dios pueda hacer algo, qué bueno sería que Dios, pues sí puede Dios, pero una cosa es que pueda y otra cosa es que quiera. No, estamos para predicar ¿qué? Fe. Lo que tengo en el corazón es lo que debe confesar mi boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Observe este proceso. Lo creemos primero ¿en dónde? En nuestro corazón y después lo confesamos con nuestra boca. Y en el momento en que confesamos con nuestra boca, se obra el milagro, se obra en este caso la salvación. No podemos vivir una vida de fe si nosotros no creemos en nuestro corazón que las cosas son así. No se trata nada más de hablar por hablar, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces lo que predicamos es una palabra ¿de qué? De fe. Segunda de Corintios capítulo 4. Con esto quiero empezar el día de hoy. Esta es la introducción. La palabra que nosotros predicamos, la palabra que nosotros enseñamos en los grupos de amistad, la palabra que compartimos con la gente que está a nuestro alrededor, es una palabra ¿de qué? De fe. Es una palabra de fe. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13, dice de esta manera, pero teniendo el mismo espíritu ¿de qué? De fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Observe esto. Creemos y después ¿lo qué? Lo hablamos. No se trata de hablar por presunción, por una parte. No se trata de
expresar algo sintiéndonos superiores a las demás personas. No se trata de voltear con las personas y decir, pues qué pena contigo, pero a mí Dios me da todas las cosas en abundancia. ¿Qué coche tienes tú? Uy, qué coche tan sencillito, porque a mí Dios me da muy buenos coches. Yo no sé en qué vienes, si vienes en metro o en camión, pero a mí Dios me da para pagar el Uber. ¿Esa será una palabra de fe? La nuestra no es una palabra de presunción, es una palabra de fe. Hablamos lo que creemos en nuestro corazón. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe es una expresión de humildad, pero es una expresión de poder. El hecho de que sea una palabra humilde, donde le damos la gloria a Dios y donde decimos y declaramos lo que hay en nuestro corazón para la gloria de Dios, expresa la convicción que hay dentro de nosotros. Por lo tanto, lo creímos y por lo tanto lo hablamos. Marcos capítulo 11, versículo 22 en adelante. Evangelio según San Marcos capítulo 11, versículo 22. Este momento, esta situación que está descrita en el Evangelio según San Marcos, se da en el momento en que el Señor Jesús pasa cerca de una higuera, no encuentra fruto en esa higuera y maldice esa higuera. Al otro día el Señor Jesús va con sus discípulos, la higuera está seca y están listos y están preparados para recibir una enseñanza de parte del Señor. Dice el versículo, voy a leer desde el verso 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Digan conmigo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Verso 24, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Observen cómo aquí el Señor Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñarle a sus discípulos algún tema importante relacionado con la fe. ¿Estamos hablando de qué tema el día de hoy? De la fe. Ya saben ustedes perfectamente lo que es la fe, lo vieron en la clase anterior. Hoy estamos continuando y vamos a llegar al punto en el que vamos a ver la fe práctica. ¿Para qué usamos la fe? Estamos ahorita haciendo algunas consideraciones en torno a la fe. La fe es una expresión de la convicción que hay dentro de nuestro corazón. Creí, por tanto, hablé. Ahora, en este pasaje el Señor Jesús está mostrándoles a sus discípulos y está ligando la fe con la oración. Dice el verso 24, todo lo que pidiereis, ¿cómo? Orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá. No es, observen esto, no es una creencia a la fuerza. No es hablar por hablar. Tampoco es una expresión de autoconvencimiento, pues. ¿A qué me refiero? Llegó a suceder con algunos hermanos que estaban enseñándole a otro hermano, a otra persona acerca de la fe, y esta persona estaba pasando por enfermedad. Llegan a suceder situaciones así y le preguntan a la persona, ¿cómo se siente? Muy mal, me duele mucho la cabeza. Y entonces la regañan. Dicen, no diga eso no es fe. Usted diga que está sana. Ah, ok, pero me duele la cabeza. No le importa,
Usted diga que está sana. Y entonces, ¿cómo está? Pues me duele. No, no es cierto, no me duele. Me dijeron que dijera que estoy sana. Y entonces empieza, estoy sana, estoy sana, estoy sana, estoy sana. ¿Eso es fe? Eso no es fe. Eso se vuelve una especie de rito, creyendo que por repetirlo muchas veces las cosas se van a dar. Y a veces hemos caído en ese error. No. ¿Y cómo se siente? Pues verá usted, hermano, que la cosa está mal, que no me alcanza, no tengo dinero, no tengo... A ver, no diga eso. Usted diga que Dios es su proveedor. Pues sí, Dios es mi proveedor, pero hoy no tengo. A ver, entiéndame. Porque si la llega a oír el pastor o la pastora, va a decir, no, pues por eso está así, no tiene fe. Y entonces viene acá a la iglesia y dice, bueno, pues, ¿cómo está? Pues Dios es mi proveedor. Hijo, Dios es mi proveedor, Dios es mi proveedor, y Dios es mi proveedor, y se sale del servicio y dice, pues Dios es mi proveedor, pero no tengo. Eso no es fe. El Señor Jesús está enseñando a sus discípulos que la fe la usan o se vuelve efectiva cuando están pidiéndole a Dios, cuando estén orando, cuando estén hablando con Dios. Todo lo que pidierais orando, creed, lo recibiréis y vendrá. Pero esa fe tiene un origen de una verdadera convicción. No es una palabra mágica que tengamos que repetir y repetir y repetir y repetir y de repente las cosas van a suceder. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. Dios es milagroso, Dios hace milagros, Dios no hace magia. No se trata de repetir un hechizo, no se trata de repetir una especie de conjuro. Se trata de que de nuestros labios, nuestra oración se eleve a Dios con una total convicción, con confianza. Fe, leían en Hebreos capítulo 11, fe es creer que las cosas que no hemos visto ya son, mencionar y hablar las cosas que no son como las que son. No es un repítelo 15 veces y se te va a cumplir. No, nuestra oración debe ser entonces una oración de fe. Seguimos leyendo. Debemos tener fe, y observe esto también. Cuando tenemos fe, eso fue algo que en mi proceso de enseñanza de la Escritura chocaba mucho. Soy ingeniero, estudié para ingeniería. Normalmente vemos las cosas de una manera lógica. Lo lógico es que si yo suelto un objeto, la fuerza de gravedad va a hacer que ese objeto se caiga. Existe una causa y por lo tanto hay un efecto. Normalmente utilizamos mucho la razón. Y entonces cuando empezamos a hablar de fe y empezamos a declarar las cosas que no son como las que son, inmediatamente nuestra razón empieza a decir, es que lo que estás diciendo no es cierto. Eso en alguna ocasión también nos lo preguntaba una hermana, decía, bueno, es que estoy con el doctor y el doctor nos dice, este es el diagnóstico. ¿Y qué le digo? ¿No es cierto? Pues tiene las pruebas en la mano. Me va a decir, no, esta señora además de enferma está loca, o es una mentirosa, o se está negando. Entonces, ¿qué le contesto? Le digo, híjole, sí es cierto, pero entonces ya no estoy en fe. La fe, observen esto, la razón nos va a llevar hasta un punto en que la razón nos diga, hasta aquí llego. La fe nos lleva al siguiente nivel, porque la fe nos lleva más allá, más lejos de hasta donde nos puede llevar nuestra razón. Entonces la fe sobrepasa más allá de la razón, porque estamos confiando en el Dios que todo puede. No es un suicidio racional. La fe nos lleva a usar la razón hasta su límite, y cuando usamos la fe estamos sobrepasando ese límite, porque ahora nuestra confianza es en el Señor. Y entonces decimos, efectivamente, esas son las pruebas, ese es el diagnóstico, pero Dios
tiene la última palabra. Y eso dice el diagnóstico, pero la Escritura dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lucas capítulo 17, el Evangelio según San Lucas capítulo 17, a partir del versículo 5. A lo que quiero, o una de las conclusiones a las que quiero llegar, es que la fe no es un ritual, no es un rito, no es una fórmula, no es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, no es una fórmula mágica. La fe se convierte en un estilo de vida. La fe nos lleva a que así vivimos, por fe andamos, no por vista. Mas el justo vivirá por la fe. De manera que la fe se vuelve un estilo de vida, resultado de nuestra relación con Dios. Mientras más lo conocemos, más confianza le tenemos. Mientras más lo conocemos, más creemos en Él. Nuestra fe va fortaleciendo. Entonces la fe no es un ritual. Insisto, la fe es entonces un estilo de vida. Lucas capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en la mar, y os obedecería. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Aquí hay una enseñanza preciosa, aquí hay una enseñanza muy interesante. ¿Cuántos han leído este pasaje en su vida? Hasta nos encanta repetirlo, ¿no? Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Déjenme hacerles una pregunta. ¿La fe se puede medir? Sí. ¿La fe se puede medir? Levanten la mano los que digan que sí. Bajen su mano. Levanten la mano los que digan que no. Levanten la mano los que digan: no tengo la menor idea. A ver, vuelvan a levantar la mano los que digan que sí. Se me sale esta academia. Es cierto que la Escritura utiliza expresiones como poca fe o nunca he visto tanta fe. Pero si la fe se pudiera medir, tendría una unidad de medida. Diría: esta fe, este hermano tiene 3 unidades de fe. No, hombre, este hermano tiene 3 kilómetros de fe. No, este hermano tiene 1 kilo de fe. A mí me cabrían varios kilos de fe. Si la fe se pudiera medir. Pero entonces, ¿por qué la Biblia utiliza esa expresión? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando pensamos en esta parábola, en esta enseñanza del Señor Jesús, inmediatamente nuestra mente nos dice: si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza. ¿Sí o no? Y entonces decimos: te hace falta una fe del tamaño de un grano de mostaza. Hasta hace poco, hasta el momento en el que tuvimos nuestra campaña de 40 días de fe, ¿cuántos nunca en su vida habían visto un grano de mostaza? No había visto un grano de mostaza hasta que lo vimos en la campaña de 40 días de fe. Entonces decimos, solo sabíamos que era pequeño. Decíamos: hace falta que tengas fe del tamaño de un grano de mostaza. Pero ahora quiero invitarlos a que vuelvan a leer su Biblia y me digan si la Escritura, si lo que el Señor dijo fue el que tenga fe del tamaño de un grano de mostaza. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. ¿Dice del tamaño de un grano de mostaza? No, dice como un grano de mostaza. A ver, vamos a entender por qué dice esto. Podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en la mar, y os obedecería.
¿Por qué decimos y hablamos acerca de la fe? ¿Por qué dijo el Señor Jesús acerca de la fe como un grano de mostaza? No dice del tamaño de un grano de mostaza, dice como un grano de mostaza. Porque en otra parte de la Escritura dice que ese grano de mostaza se convierte ¿en qué? No en una hortaliza, se convierte en un ¿qué? En un árbol. Voy a utilizar esta imagen para que entendamos lo que el Señor Jesús está compartiendo con sus discípulos. El grano de mostaza no se considera a sí mismo un grano de mostaza. No se ve a sí mismo como un grano de mostaza. No se ve a sí mismo como una hortaliza. El grano de mostaza se ve a sí mismo como un árbol. Si alguien le dice al grano de mostaza, imagínense que ustedes platicaran con un grano de mostaza y les dijeran, grano de mostaza, el grano de mostaza, a ver, espérame, no soy un grano de mostaza, soy un gran árbol. Un gran árbol con ramas enormes, al que las aves de los cielos pueden venir a mí y encontrar sombra en mí. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, que el grano de mostaza no se cree grano de mostaza. La fe del grano de mostaza es: yo soy un gran árbol. ¿Cómo estás, hermano? Pues aquí pasándola. Pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero yo no sé. Y ya tenemos frases religiosas tan elaboradas, tan preciosas, tan espirituales. Dios sabe todas las cosas. Así como diciendo, pues es que Dios lo sabe, yo no sé qué espera, pero lo sabe, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Lo sabe. Pues aquí pasando para la gloria de Dios. Se oye muy espiritual, ¿verdad? Lo que está diciendo el Señor Jesús, el grano de mostaza. El grano de mostaza no se cree grano de mostaza. ¿Cuántos de aquí se creen hijos de Dios? Ahora déjenme preguntarles algo, que también quiero asociar un poquito con esta enseñanza. Imagínense que el pueblo de Israel que salió de Egipto hubiera salido sin ganado, sin riquezas, sin joyas. La Escritura dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los mismos egipcios les dieron a ellos joyas, riquezas, ganado. Ahora, ¿qué pasaría si después de, vamos a decir, un año, usted va pasando por el desierto y se encuentra el pueblo de Israel y se encuentra todos los del pueblo de Israel con la ropa sucia, los zapatos así todos feos, todos abiertos, se les ven las uñas, los cabellos así todos greñudos, la ropa toda sucia, ya rota? ¿Qué pensarían del Dios que sacó a ese pueblo de Egipto? Dirían, no hombre, este Dios pues nomás le alcanzó el poder para sacarlos, porque los tiene pero amolados aquí en el desierto. Hace rato les preguntaba, ¿cuántos creen que son hijos de Dios? ¿Cuántos creen que como hijos de Dios, Dios nos puede vestir como hijos de Dios y dar alimento como hijos de Dios? Entonces, ¿por qué nos estamos quejando de la falta de alimento y de la falta del vestido? Y precisamente el alimento y el vestido se refiere el Señor Jesús en ese precioso pasaje del Sermón del Monte, cuando les dicen, miren las aves de los cielos. ¿Alguien ha visto a un pajarito que se le cae el cabello porque está preocupado y no sabe qué va a comer? Una junta de pajaritos angustiados, preguntándose el uno al otro,
¿qué vamos a comer? ¿Ustedes creen que si Dios sacó al pueblo de Egipto, no tendría Dios el poder para tenerlos bien en el desierto? ¿No dice la Escritura que su vestido no se envejeció? ¿Y sabe por qué hizo Dios que ese vestido durara? Porque no había Liverpool en el desierto. Porque imagínense a las mujeres cargando 18 pares de zapatos en el desierto. Entonces dijo Dios, no, mejor en vez de ponerles una tienda, un Liverpool, ¿cómo se llama su tienda, hermano? Un cielo y luna en el desierto para que se compren ropa. Dice el Señor, mejor hago que les dure la ropa, porque si no, imagínense, hermanos, andar cargando en el desierto los pares de zapatos. Bueno, le paramos. Estoy desviando, esa es otra enseñanza. Mejor no me meto en problemas y seguimos hablando de fe. Es más fácil hablar de fe. Mateo capítulo 17. Hermanas, ¿tienen fe para que el Señor les dé los zapatos que necesitan? Gracias a Dios. Mateo capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Voy ligando lo que comentábamos hace un momento. Vuelve el Señor Jesús a mencionar aquí que primero, vuestra poca fe. Hace referencia a que la fe fuera poca, como si la fe tuviera medida. Lo que quiero mencionar aquí es que no es que la fe sea poca. Dios nos ha dado a todos los seres humanos la capacidad de tener fe, la capacidad de creer. ¿Por qué entonces la Escritura hace referencia a poca fe o no he hallado en Israel tanta fe? Porque esa fe que de manera natural tenemos nosotros, la tenemos o en el Señor o la tenemos en algo o en alguien más. Cuando la Escritura dice poca fe, es esa confianza que tienes, no se la estás dando a Dios, estás confiando en otra cosa, en tus fuerzas, en tus habilidades, en tus amigos, en tus relaciones, en el dinero, en tu trabajo. No es que tengas más o menos fe, sino esta fe que tienes la estás direccionando hacia alguien que no es Dios. Cuando les dice poca fe, le tienes confianza, pero tu confianza la estás poniendo en alguien más, tu confianza la estás poniendo en otra cosa, la confianza la estás poniendo en otro lado. Y vuelvo otra vez a decir: si tuvierais fe como un grano de mostaza, lo que mencionábamos hace un momento, esa confianza que tenemos en Dios, esa seguridad que tenemos en Dios, se ha generado primero dentro de nuestro corazón. Jesús se molestó con ellos y les dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Estos muchachos no mostraron fe. Estos muchachos desagradaron al Señor Jesús. La fe la usamos para ser salvos. Hemos hecho una declaración de fe y hemos depositado nuestra confianza en Dios. La fe la utilizamos también para vivir. La fe la utilizamos para la vida diaria. La fe la utilizamos para hacer señales y milagros.
Santiago capítulo 5, versículo 15. Dice la Escritura: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Santiago capítulo 5, verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Utilizamos la fe también para ser sanos. Miren, quiero mencionar lo siguiente. La fe nos va a permitir librar los retos que la vida nos presente. En el servicio, en el trabajo, en la familia, todo el tiempo vamos a encontrar y enfrentar diferentes retos. La fe nos va a ayudar a salir adelante en cada uno de esos retos que se nos presenten delante de nosotros. El Señor Jesús había ministrado a las personas, se sube a la barca con sus discípulos, se viene una tormenta y en medio de la tormenta el Señor Jesús está durmiendo y los discípulos se empiezan a angustiar en medio de la tormenta. Y ya desesperados van con el Señor Jesús y le dicen: Señor Jesús, yo no sé si ustedes notan cierta expresión de reclamo al Señor Jesús. Nos estamos muriendo y tú te estás, ¿qué? Durmiendo, así como que Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Reacciona, nos estamos hundiendo. Se levanta el Señor Jesús, reprende a los vientos, reprende al mar. Se calma la tempestad y entonces sí lo adoramos, ¿no? Y entonces sí, wow, Jesús, eres grande, wow, Jesús, eres todopoderoso, wow, Jesús, eres... La fe nos va a permitir avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida. La fe nos va a permitir que Dios se agrade de nosotros y nos permita ser personas que tenemos fe como ese grano de mostaza, que tenemos confianza en Dios. Quiero terminar platicándoles un testimonio. En alguna ocasión ya lo hemos compartido mi esposa y yo, pero hace algunos años me acuerdo que mi esposa me empezó a decir: quiero una camioneta. Los hermanos que están aquí, en el momento en que su esposa les dice quiero una camioneta, uno dice: sí, mi cielo, vamos a pedírsela al Señor. Ah, qué bueno. El problema fue que a la siguiente semana volvió a mencionar: quiero una camioneta. Y entonces ya nos empezamos a preocupar, ¿no? Empezamos a decir: quiero una camioneta. Una camioneta. ¿Cuánto vale una camioneta? Y empezamos a hacer números y decimos: una camioneta. Sí, vamos a pedírsela al Señor, mi cielo. Sí, claro que sí. Está bien. Y uno apela a que se le olvide. Pero no se le olvida. Y en otra ocasión, más adelante, íbamos en el coche y me dice: así quiero la camioneta. Y volteé a ver y dije: gloria a Dios. Sí quiero una camioneta. Y entonces ya más en serio le dijimos: mira, vamos a orarle al Señor. Y entonces sí, nos metimos en oración. No me quedaba de otra. Sí quería una camioneta. Por supuesto que haciendo cuentas, era imposible tener una camioneta. La razón me decía: no puedes tener una camioneta. Pero hasta donde llega la razón, entonces empezamos a echar mano de la fe. Le dije: Señor, ¿quiero una camioneta, Señor? Es más, hasta dice que es para tu obra. ¿Cómo ves? En ese tiempo, en la compañía, varios de los vehículos que se recuperaban los ponían a disposición de los empleados. Había una lista. Yo ya me había anotado en la lista. Cuando me anoté era como el número 100. Me iba a tocar como un año después. Y cada mes los vehículos que recuperaban y que estaban en buen estado,
los iban ofreciendo a los empleados. Entonces, conforme iban escogiendo, íbamos acercándonos en la lista. Entonces, al siguiente mes había 5 vehículos que estaban disponibles, 5. Y yo era como el número 7 de la lista. Pero de todos modos mandaban el aviso, y si querían ir a verlos al corralón, pues íbamos a verlos. Veo la lista y ¿qué creen? No había ninguna camioneta. Y le digo a mi esposa, pues vamos a ver, igual y el Señor te habla y te dice, no es una camioneta, es este coche, que para este sí me alcanza, ¿no? Igual y llegamos al corralón y una luz del cielo alumbra un bochito precioso. Y fuimos al corralón y entramos y empezamos a ver los vehículos que estaban. Pues está bien, pues no está feo, no, pues no. Y cuando nos íbamos saliendo, de repente dejo de ver a mi esposa y me habla. Digo, ¿qué pasó? Aquí está mi camioneta. Era la camioneta que le había pedido al Señor. ¿Y cómo le digo? A ver, mi cielo, ¿cómo te explico que esta camioneta no está en la lista? Pero mira, pregunto, tomé el dato y al otro día, al siguiente lunes, voy con las personas que asignaban los vehículos y dije, oye, pues ya fuimos, ya vimos los vehículos, por el momento no nos interesa ninguno, pero había una camioneta, te paso los datos, ¿no? Para que me digas qué hay con esa camioneta. Me dijo la señorita que veía esa parte, me dijo, sí, está bien, no te preocupes. Al tercer día, voy pasando y me habla, ven, digo, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de la camioneta? Le digo, sí, le hacía falta un trámite, ya lo hicieron. Y nos dijo, oye, se oye bien. ¿Lo van a poner disponible para el siguiente mes? No, ¿te la quieres llevar? Y entonces dije, ¿y de cuánto estamos hablando? Tanto. Dije, paso por ella mañana. Dios es grande, digan conmigo, Dios es grande. Lo que quiero decirles, hermanos, o sea, el primer sorprendido fui yo. Créanmelo. El Señor me estaba enseñando a vivir en fe. Todo lo que hay aquí, hermanos, lo hemos hecho por fe. La renta de la oficina fue por fe. Numéricamente hablando, no nos alcanzaba para la renta, la rentamos por fe. Este salón lo rentamos por fe. Ahora quiero que traslademos la fe al grupo de amistad que el Señor les ha dado o les va a dar a cada uno de ustedes. ¿De qué tamaño es su grupo de amistad? Mi hermano, con 2 personas. ¿Sabe cuántas personas va a tener? 2. Quizás haya gente aquí que tenga fe y diga, yo creo por un grupo de amistad de 12 personas. Bien, gracias a Dios. Pero yo sé que aquí hay gente que puede decir, pastor, yo creo por 20 grupos de amistad. Y a lo mejor habrá alguien aquí que diga, yo creo por 100 grupos de amistad. Yo creo por mi grupo de 12, mi grupo de 72, que van a formar una red. La fe es un estilo de vida. Y vamos a recibir lo que nosotros creamos en nuestro corazón y hablemos declarando lo que hay en nuestro corazón a través de nuestros labios. Si su fe es de 4 personas en el grupo de amistad, va a tener 4 personas en su grupo de amistad. Pero si su fe es de 20 grupos de amistad, Dios le va a permitir dirigir 20 grupos de amistad. ¿Cuál es la visión de esta casa? La visión de esta casa se llama ganar a nuestra ciudad y a nuestro país para Cristo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde nos alcance la fe. Porque en la medida en la que vamos confiando en Dios,
así nos va a dar. Ahora, concluyo diciendo, y es que sí lo entendimos, lo debo confesar, así lo entendimos. Hay que echar fuera ese endemoniado. Hace un rato mi esposa mencionaba algo en ese sentido. Hay que echar fuera ese endemoniado. Y la Escritura, vamos a la Escritura, dice, este tipo de demonios no sale sino con oración y ayuno. ¿Y sabe qué hacíamos? Poníamos al endemoniado, ponte a ayunar. No, no es para el endemoniado, es para nosotros. Quien se debe poner a orar y ayunar somos nosotros. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno nos va a acercar a Dios, que es nuestra fuente de fe. Y esa oración y ayuno va a fortalecer nuestra fe para que entonces vayamos con la autoridad del Señor y le digamos, te me vas ahorita en el nombre de Jesús. Entonces no ponga al endemoniado a ayunar y orar. No lo va a hacer, pues. Esa oración y ayuno la hacemos nosotros para que nuestra fe se fortalezca y entendamos y creamos lo que dice la Escritura. Les doy autoridad sobre todo poder del enemigo. Mis amados hermanos, esta congregación, esta casa, esta familia se mueve por fe. Porque sin fe, primero, es imposible agradar a Dios. Partimos de ahí. Y segundo, si fuera por la razón, yo creo que muchos no estaríamos aquí. Pero la fe nos ha llevado más allá de donde llega nuestra razón. Gracias a Dios por los hombres y mujeres de fe que se están formando aquí y que vamos a llegar a la presencia de Dios contando las señales y milagros que Dios nos permitió ver porque nos la creímos que somos hijos de Dios. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Diga conmigo, por fe andamos, no por vista.